Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves eucarístico, jueves 1 de octubre, en la semana número 26 del tiempo ordinario. Estamos celebrando la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, la fiesta de la pequeña Teresa. Ella abre el mes de las misiones. Ella es la patrona de los misioneros. Y también el mes del Santo Rosario. Sin duda que día por día hizo pasar las cuentas del Santo Rosario entre sus dedos, pidiendo por las misiones y por todos los misioneros en el mundo entero. Ella comparte el principio de mes también con San Francisco de Asís, cuya fiesta veremos el día 4 de este mes. Y ella es una niña enamorada de Dios que simplemente quiere contagiarnos a todos con ese amor y colocarnos también a nosotros en sus intenciones regularmente por su proceso de intercesión. Le pedimos entonces al Señor que coloque en nuestro corazón los mismos sentimientos que habitaban en el corazón de la pequeña Teresa. Muere a muy temprana edad de una terrible enfermedad. Y muere habiendo tenido muchos problemas en su vida, de enfermedades, también un poquito de rechazo en su propio convento. Decide entrar al convento a muy temprana edad y conquistó al Santo Padre. Logra la entrada al convento, pasa muy poco tiempo en el convento porque muere, dijimos ya, muy temprano y dedica toda su existencia a orar por las misiones en el mundo entero. Fíjense que esta santa mujer en su quehacer diario nos tiene que servir como inspiración para nosotros, porque su vida transcurrió sin mayor novedad. Sin embargo, después de su muerte, se descubrieron todas sus virtudes heroicas, todos sus escritos que hasta hoy llegan a nosotros y los podemos leer, y les aconsejamos a todos que lean todos los escritos de la pequeña Teresa del Niño Jesús. La liturgia de la palabra de hoy pudimos haber tomado las lecturas de su fiesta, pero preferí quedarme con las de la feria, las del día, porque llevamos una secuencia muy interesante. Fíjate que seguimos leyendo el libro de Jacob, esta vez en el capítulo 19. Damos un gran salto hasta el capítulo 19, versos 21 al 27. Y me gustó esta lectura junto con la fiesta por algo particular. Teresita, dijimos ya que experimentó dolor, sufrimiento, enfermedad, rechazo quizá. Y todo lo vivió en la presencia del Señor y todo lo ofreció por la salvación de las almas. Entonces, mira cómo comienza la última parte de este capítulo 19 según el libro de Job. El capítulo 19 completo lo vamos a conocer como el triunfo de la fe en el abandono de Dios y de los hombres. Es el título que le damos en la Biblia de Jerusalén. El triunfo de la fe en el abandono de Dios y de los hombres. Verso 21. Piedad, piedad, amigos, que la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de mi carne? Ojalá se escribiesen mis palabras, ojalá se grabasen en bronce, con cincel de hierro y plomo, impresas para siempre en la roca. Estas dos primeras partes de este texto son impresionantes. Es que yo imagino a la pequeña Teresa más de una vez de rodillas ante Jesús pidiendo lo mismo que básicamente han pedido todos los santos y muchos de los personajes bíblicos. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Piedad, piedad de mí, Señor, según el Salmo 51. Y a ese Dios misericordioso constantemente aclamarle que nos mire con ojos de compasión, que no tome en cuenta los pecados que cometemos por humana debilidad y se fije en las fuerzas que hacemos para conocerlo, amarlo, servirlo y seguirlo. Este versículo 21 y versículo 22 piden esa piedad, pero también reconocen que ha sido herido por Dios. Eso es lo que Job dice. ¿Cuál es la doble desesperación de Job? Encima de que me siento herido por Dios, podríamos decir incluso abandonado por Dios, así llegó a sentirse Job. Encima de que me siento así, mis amigos que supuestamente vienen a consolarme, me hacen la vida pedazos.
me destruyen con sus argumentos, me condenan sin entender mis razones y no tienen tampoco piedad y misericordia de mí. Entonces Job les va a hablar al corazón y va a hacer una petición rarísima. Ojalá que estas palabras quedaran escritas para siempre, que se recordaran para siempre, que mis generaciones que me siguen tengan que repetirlas también. Más o menos sería la idea de Job. Y fíjate entonces lo que va a leer en los versículos siguientes, del 23 en adelante. Y yo sé que vive mi defensor, que se alzará el triunfo sobre el polvo, que después que me dejen sin piel y ya sin carne veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré, mis ojos lo verán, que no es un extraño, se consume mi vigor en mi interior. Esas palabras las conocemos, las hemos repetido muchas veces y las hemos escuchado. Si ha sido algún responso a alguna misa de exequia y se ha rezado el responso, seguramente has escuchado esta oración. Solemos leerla de esta manera. Y yo sé que mi Redentor vive y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo. Lo veré yo mismo y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Y después solemos decir, descanso eterno concédele, Señor, que brille sobre la luz perpetua. Son las palabras de Job las que la iglesia ha llevado al responso, por las exequias, por los difuntos. Porque la fe que Job coloca en esas palabras es superior al entendimiento y al conocimiento que él podía tener en aquel momento, siendo de un pueblo distinto al pueblo judío. Sin darse cuenta, sin saber quizás, Job está hablando de la resurrección. Y yo sé que mi defensor vive. Otro texto va a decir que mi Redentor vive. Y el Redentor, en fin de cuentas, es aquel que nos salva a precio de sangre. Es como si hoy dijésemos, yo sé que Cristo vive, que Él es mi defensor, que Él es mi Redentor, que Él pagó a precio de sangre por mis pecados. Y yo sé que mi Redentor vive y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo. Estamos en la oración actual. En el juicio final sí seré juzgado y tendré que pagar por mis pecados y me hará falta seguramente una purificación. Pero mi defensor, mi Redentor, me levantará del polvo, me cumplirá la promesa de resurrección que me hizo y me permitirá participar de la herencia en el reino de los cielos. Esa palabra es hermosa. Es Job, que ha perdido toda esperanza, que se siente abandonado, que en una forma de hablar se está peleando un poco con Dios y con los amigos que de amigos parecen tener poco. Sin embargo, en ningún momento reniega del amor, de la misericordia, de la fe de ese Dios eterno y sabe que su Redentor, que su defensor, que su Dios vive y que saldrá por él, que al final no lo va a abandonar. Ojalá que tú y yo en esta mañana, en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, en nuestra miseria, en nuestro pecado, en lo alejados que estemos de Dios en este momento a causa de nuestras malas acciones, decisiones, pensamientos y palabras. No importa lo alejado que estemos, podemos sacar un segundo para recapitular nuestra vida, para volver a la casa de papá, para pedirle que sea piadoso, clemente y misericordioso con nuestra vida. Y para entender el juego que todos jugamos, el juego de la vida. ¿Qué pasa con Job? Que ha servido siempre a su Dios, que le ha sido fiel. ¿Recuerdas al principio? Purificaba a su familia todos los días por si acaso hubiesen pecado contra Dios. Un hombre serio, honesto, un hombre de Dios. Y sin embargo, le sobreviene todo este castigo, toda esta tristeza, este sufrimiento, este dolor, este abandono. Y lo que entristece a Job es que encima de ese aparente abandono de Dios, dijimos ya, el abandono de sus amigos. Hermano, que en tu vida vas a encontrar gente tóxica, fanáticos religiosos, gente disponible para herirte, para lastimarte, para molestarte, para ir en contra de lo establecido.
fanáticos de un pensamiento religioso que no son necesariamente seguidores del Cristo de la gloria, porque una porción de Cristo, una parte, un solo pensamiento de Cristo no es la totalidad del Cristo de la gloria. Porque aún seguimos predicando esas religiones pasadas de moda del castigo, de la opresión, del juicio final, del Cristo viene mañana, de que habrá un rapto para 2 o 3 y el resto se van al infierno. Ya no asustamos a nadie con eso. La gente ha crecido, ha madurado y de hecho habría que apuntar que gracias a esos pensamientos, no solamente pasados de moda anticristianos, porque la palabra misma va a decirte que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. O sea, si yo pretendo que yo sí sé cuándo es el fin del tiempo, que se me está revelando, que está muy cerca, que yo sí lo sé, desde San Pablo a los principios de la iglesia, ya eso se decía. Si yo pretendo que yo sé si eso, estoy diciendo que yo sé más que el mismo Cristo. Entonces mi arrogancia sobrepasa toda posibilidad y Dios no cohabita en el arrogante. Entonces saque esa gente tóxica de tu vida y hay 2 formas de sacarlos. Caminando en dirección contraria, sin dejar de orar por ellos, de interceder por ellos. No entrar en un combate, en una pelea o en un dime y direte. La Biblia no es para discutirla, es para escudriñarla. No es para hacer una discusión con alguien y ganarle, es para llevar la palabra a un corazón y atraerlo. Si la Biblia no se predica con alegría, con la verdadera alegría, su predicación es nula y vacía, porque hay de aquel que cambie, aunque solo sea una tilde de lo que aquí está escrito y mal se lo enseñe a los demás, dice la palabra de Dios. Así como los amigos de Job eran tóxicos, eran negativos, traían un mensaje equivocado y decían que estaban hablando en nombre de Dios. Y estaban defendiendo supuestamente los postulados de Dios, sin embargo iban contra Dios y contra su pobre amigo que estaba en desgracia. El final lo conocemos. Tuvieron que arrepentirse, tuvieron que pedir perdón, tuvieron que ser purificados también. Entonces, a apartarnos de todo lo tóxico, acercarnos con alegría al Dios de la gloria. Poder amar el misterio trinitario de tal manera que nadie nos pueda apartar de él. A ese Dios Padre Creador que definimos como el amor supremo. Ese Dios Hijo Redentor que vamos a definir como quien dio su vida en rescate por todos nosotros. El hermano mayor que haciéndose hombre desde nuestra humanidad nos rescata de la muerte. Y ese Espíritu Santo vivificador, santificador, consolador, que todo lo puede y que nos revela de una manera particular ese Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Que ese Dios misericordioso desde la primera lectura venga a visitarnos en nuestra desgracia, en nuestro pecado, en nuestra miseria, en nuestra pequeñez, para que podamos crecernos en su presencia. No porque somos dioses o pretendemos serlo, o porque conocemos más y mejor que nadie la Escritura, sino porque Él se nos revela todos los días, se nos da a conocer, viene a nosotros en la Eucaristía y podemos comerlo vivo en el pan y en el vino de la Sagrada Comunión. Y podemos adorarle, contemplarle, darle glorias y alabanzas al Rey, cantar en su nombre signos y cánticos, danzar en su presencia, hablar en lenguas, echar demonios y todo lo demás que Él prometió que podríamos hacer. Pero solo con un propósito: los nobles propósitos de la iglesia verdadera que Cristo vino a fundar sobre la cabeza de Pedro, a quien le dio el poder de interpretar las sagradas escrituras. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. A ti como pastor de la iglesia, como primer papa de la iglesia, te entrego las llaves del reino de los cielos y te doy el mando. Lo que tú digas queda dicho, lo que tú desdigas queda desdicho. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. Lo que ates y lo desates, y lo que desates, lo que enseñes y lo que prohíbas. A ti te doy el mando de esa interpretación, a ti y a tus sucesores. Ojalá que esta palabra entonces de verdad toque nuestra vida y a todos nos llame completamente a una verdadera conversión. ¿Qué responde a esa primera lectura tan interesante en la fiesta de la pequeña Teresa? El Salmo 26. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Job vivió entre desgracias, al final consiguió la rectificación, pero luego tiene la promesa de la vida eterna. Teresita vivió pocos años, enferma y con sufrimientos, con grandes alegrías y una intensa amistad con Dios, pero al final goza de que la iglesia la reconozca como santa, como doctora, como virgen, como modelo a seguir por la juventud y por toda la humanidad, como patrona de todos los misioneros, sin nunca haber salido de su convento a hacer ningún tipo de misión que no fuera orar, orar y orar con poder por las misiones y por los misioneros. ¿Cómo lee el salmo que tanto nos gusta leer? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Descansa en esas palabras. Siempre te decimos, conviértelas en oración, en estilo de vida. Repítelas en tu corazón mientras vas de camino, para que siempre te acompañe el amor y el poder de lo alto. Hemos leído un evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 12. Ayer leíamos el evangelio y decíamos que era un evangelio en torno a las vocaciones, un evangelio vocacional. Esto también es la misma idea, lógico, en otras palabras. En aquel tiempo designó el Señor otros 72. Entonces sabemos que eran los 12 apóstoles, que son los que estaba formando en el camino a Jerusalén para el Jueves Santo, con el lavatorio de los pies, ordenarlos al sacerdocio, y después en la última cena, tomando pan en sus santas y venerables manos, levantando los ojos al cielo, pronunciando la acción de gracia y la bendición, convierte ese pan en su cuerpo y esa copa de la salvación en su sangre. Entonces instituye ese día dos sacramentos, el orden sacerdotal y la Eucaristía. Pues estos 72 eran discípulos distintos a estos 12 apóstoles, que también tenían como misión ir a pastorear al rebaño, a ir delante de Jesús para presentarles a un Cristo vivo, a fin de ir poco a poco ablandando su corazón, para que cuando el encuentro personal con Cristo se dé, ya esté el terreno preparado, la semilla caiga, muera y dé buen fruto. Tengo que menguar para que Él crezca, nos va a decir Juan el Bautista. Y los mandó delante de él de dos en dos porque conocemos la historia. En el lenguaje bíblico y en el pueblo de Israel, para que un testimonio tuviese valor, tenía que ser avalado por lo menos por 2 o más testigos. Y por eso, como testigos del Evangelio, que es como los estoy enviando, ustedes necesitan ir de 2 en 2 para el apoyo, para la coinonía, para la comunidad, para la asamblea, para que se vea que donde 2 o más estén congregados, yo voy a estar allí en medio de ellos. Y los mando de esa manera porque yo pienso ir después para completar la obra. O sea, tú solamente vas a sembrar, a regar, a plantar. Ya vendrá otro, el Cristo de la gloria, que es quien realmente va a cosechar. ¿Por qué este mandato va a ser de esa manera? Dice el Evangelio. Porque la mies es abundante y los obreros son pocos. Porque el mundo es vasto. Porque el demonio ha hecho su obra. Porque la iglesia se ha dividido, porque el sectarismo está abundando, porque las nuevas ideologías quieren acabar con todo lo establecido, porque el matrimonio está en decadencia, porque las familias están sufriendo las consecuencias, porque nuestros hijos se nos están perdiendo, porque la iglesia tiene crisis y está en crisis, y porque dentro del sacerdocio mismo necesitamos liberarnos del escándalo y de la muerte, y porque es preciso que todos volvamos a la casa del Señor. Hay mucho que hacer dentro y fuera de la iglesia. Hay muchas almas que salvar. Hay mucha gente que convertir en todos los ámbitos, en todos los niveles. Y al final tiene que llegar ese día que seamos un solo Señor, una sola fe, un solo Dios. Resume, una sola iglesia, tal como Cristo vino a fundarla, porque eso fue lo que le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y habló en singular. La iglesia que Cristo vino a fundar, la iglesia a través en la cual
a través de los 7 sacramentos podemos alcanzar por esos canales de gracia toda la gracia que podamos necesitar para salvarnos. La mies es abundante, los obreros pocos. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, orar con poder, rezar con ganas, pasar las cuentas del rosario todos los días, caer de rodillas siempre ante el Santísimo Sacramento del altar, rezar fuerte, rezar con convicción, rezar sabiendo que todo depende de Dios, para luego trabajar sabiendo que todo depende de nosotros. Decimos siempre, cuando Dios y los hombres se encuentran, cosas maravillosas pasan. Cuando un hombre reza con poder, el mundo se detiene y Dios escucha y atiende según la necesidad de cada uno. Recen, rueguen, pidan, oren pues al dueño de la mies para una sola cosa, que envíe obreros a su mies. Que los envíe el Señor, que vengan en nombre de Dios, que no sean pseudo pastores enviados por ellos mismos con falsas ideologías y sectarismos y con evangelios arreglados o montados o cambiados. Que vengan de parte del Señor, en el nombre del Señor, con todo su mundo, con toda su realidad, con toda su debilidad, con toda su humanidad caída si quieres, pero siempre en el nombre del Señor, que de lo que el mundo estima como paz y vacío, Él hace las grandes cosas. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y luego, pónganse en camino. Es el tiempo, hay que ir, hay que marchar, hay que salir. Queremos una iglesia en salida, va a decir el Santo Padre. Y una iglesia que sea capaz de predicar el Evangelio, no con cara permanente de funeral, sino con la alegría que el Evangelio mismo contiene y que tiene que ser extensiva a todas las almas. Miren que les envió como corderos en medio de lobos. Y de esos lobos ya nos había hablado. Cuidado con los falsos profetas. Vienen revestidos como corderos mansos y son lobos rapaces. Dice la palabra de Dios. Ya nos había hablado de esos falsos profetas, de esos falsos corderos. Y por eso nos advierte hoy que nos envía como corderos en medio de los lobos. Y luego una petición rarísima pero hermosísima. No lleves bolsa, ni alforja, ni sandalia. Y no saludes a nadie por el camino. Eso está raro. ¿Qué está diciéndote el Señor? Confía plenamente en Dios. Pon tu confianza en el Señor sin apegos de ninguna clase. Él proveerá en el devenir de los días, en el caminar, Él irá proveyendo. Y no te entretengas con quien no hace falta entretenerse. No respondas a insultos, a malas palabras, a malos tratos, a insinuaciones. No respondas a esas tonterías. No pierdas el tiempo peleando con el otro. Gasta el tiempo proclamando la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Porque si tú también te conviertes en un tóxico, entonces ¿a quién podrás salvar? Libérate de todo eso. Tu misión es Dios y llevar a Dios a los corazones. E incluso te va a decir lo que tienes que hacer, si aceptan tu evangelio o si no lo aceptan. Si aceptan el evangelio de Cristo, es lo que tengo que decir, o si no lo aceptan. Hasta eso el Señor te va a decir cómo es que tienes que actuar. Cuando entres a una casa, primero di, la paz sea con ustedes. Shalom es el saludo de Cristo siempre, es el saludo del resucitado. La paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así les envío yo. Permanezcan en mi amor, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Juan 20:21, Jesús hablando con sus sacerdotes, a quienes ya había ordenado el Jueves Santo en la tarde-noche, y a quienes le dio poder para perdonar pecados en este mundo como primicia, para poder luego ser perdonados en el reino de los cielos. Y esa palabra es hermosa entonces, y tenemos que tomarla en nuestro corazón. Cuando entres a una casa, primero vas a decir, la paz está contigo. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes.
Quédense en la casa comiendo y bebiendo de lo que tengan. Él va a proveer. Te lo digo ya, sin apegos. No hace falta pegarse. No podemos hacer un negocio del evangelio de ninguna manera, porque Él prometió que va a estar con nosotros todos los días y que va a proveer. No quiero ningún tipo de apego. Donde llegues te van a dar de comer. Come y bebe de lo que te pongan a la mesa, porque el obrero bien merece su sustento, y es Dios, al fin de cuentas, el que nos va siempre a sustentar. No anden cambiando de casa en casa. Sean fieles, permanezcan, sean justos con la palabra de Dios. Ahora sí les advierto: si entran a una ciudad y les reciben, coman de lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en esa casa y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Favor con favor se paga. Si los reciben y los atiendan en el nombre de Cristo, no como milagreros o santeros o cosas por el estilo, no prometiendo lo que Dios no ha prometido y lo que Dios no tiene que cumplir porque a ti te dé la gana de prometerlo. No sanando en nombre de nadie, ni haciendo signos ni prodigios en nombre de nadie. Solo Cristo es el que va a mover esa ficha, porque Él es el dueño de todo. Ve a las casas y haz lo que tiene que hacer. Ora y pon tus manos, expulsa demonios, todo en el nombre del Cristo de la gloria. Y lo más importante que le vas a decir a esa gente es que tienen que estar alerta, preparado, que tienen que convertirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está cerca. Y mira la contraparte. Pero si entras a una ciudad y no te reciben, saliendo a sus plazas, díganle: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Repruebo su culpa, le echo en cara su pecado, pero no peleo, no digo más, me voy. Pero tienes que tener una cosa clara: yo no puedo hacer nada en contra tuya. De hecho, nadie debería hacer nada en contra tuya. Pero hay una promesa para los que son fieles y acatan el verdadero evangelio de salvación. Y hay también una promesa, llámalo castigo, llámalo como te dé la gana, para aquellos que rechazan el verdadero evangelio y hacen evangelios a su antojo y a su bolsillo. Necesitamos entender esa frase con mucho cuidado. Sepan, de todos modos, que el reino de los cielos ha llegado y que valdría más que estemos preparados. No es que Jesús viene pronto, no es que Jesús viene mañana, es que vino. Es que está entre nosotros, es que permanece. Volverá, si Él lo prometió que volverá. ¿Cuándo? Ni Él mismo lo sabe, dice Él mismo en su palabra. Por lo tanto, no es tema que nos compete. No es asunto para meterle miedo a nadie. No podemos conseguir adeptos a una fe asustando las almas. Tenemos que, con un testimonio de vida coherente, atraer almas hacia Dios. Con una alegría contagiosa, hacer que el evangelio tenga carne en nuestra vida y los demás puedan ver al Cristo de la gloria a través de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Les digo, y esta frase es interesante, que aquel día, el día del juicio, será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Y conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, con todo su pecado, con toda su lujuria, con toda su concupiscencia, con toda su maldad. Pues hasta ellos recibirán mayor misericordia que nosotros si no aceptamos el evangelio. Porque fíjate que en su tiempo ellos no tuvieron el evangelio. Ni la vida sacramental, ni la Eucaristía, ni la iglesia, ni una Madre María que los protegiera. Por lo tanto, tenemos más que ellos en una forma de hablar. Por lo tanto, a quien más se le dio, más se le va a pedir. Entonces pídele al Señor que escuche tu plegaria de hoy, que te bendiga en esta mañana, que la pequeña Teresa también interceda por nosotros y que alcancemos de Dios misericordia. No lo olvides, suscríbete a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y compártelo con todos los demás. Tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones para la misa, por favor, déjalos ahí, siempre los llevamos a la misa, los leemos y los llevamos a la misa. Suscríbete también al canal de la Diócesis de Mayagüez. Vamos por el 5º tema de formación. Búscalos todos y escúchalos martes tras martes. 4 martes atrás, 5 martes atrás, tenemos todos los temas ahí. Búscalos y particípalos y compártelos también, para que recibas con poder, con gracia, con fuerza la bendición del Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin olvidar la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura.